Bienvenidos a La Verdad Te Hará Libre, un canal donde estudiamos las Escrituras desde una perspectiva hebrea, en búsqueda de la fe original de los apóstoles y patriarcas, quienes encontraron cómo servir al Elohim de Israel mediante la obediencia a la Torá y la fe en Yeshua. Mi nombre es Juan Valderrama y esto es Un Único Testamento. Shabbat Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este nuevo estudio, a este día de Shabbat. Hoy el Señor nos regala la oportunidad de congregarnos, de reunirnos, de estudiar su palabra. Hoy nos da este privilegio de poder reflexionar acerca de sus palabras, mirar nuestros caminos y bueno, y aprender acerca de lo que siempre tiene Él en su palabra para nosotros. En este día de Shabbat, estudiando una nueva porción de la Torá, una nueva parashá, una que lleva por nombre Jucat, que comprende los capítulos 19.1 hasta el 22.1 del libro de Bemidbar. Esta parashá Jucat, que traducido al español es ordenanza, tiene varias instrucciones, entre ellas el de la vaca alazana, la vaca roja, que si quieren ver acerca de este tema, vayan a la parashá temática que ahí tenemos, o a la verso a verso, donde hablamos acerca de estos temas también. Hoy no nos centraremos en este tema, hoy nos centraremos en dos momentos de Israel en el desierto y dos sucesos importantes en aquella travesía de Israel en el Midbar. Hoy estudiaremos el capítulo 20 de Bemidbar y el capítulo 21, no todos, propiamente dos secciones. Una en el capítulo 20, verso 1 al 13, y la otra, el capítulo 21, verso 4 al 9. Son dos momentos, dos situaciones, dos circunstancias. Una que tiene como título en la Reina Valera, Agua de la Roca. Y el otro, la serpiente de bronce. Por eso esta enseñanza se llama así, la roca y la serpiente de bronce, para Shahukat. Así que vamos a orar y a dar inicio al estudio del día de hoy, disponiéndonos para este tiempo de Shabbat. Padre bueno, te damos honra y gloria, Señor, en esta hora. Bendecimos tu nombre. Nos presentamos ante ti, Señor, anhelantes, deseosos de conocerte, de estudiar tu palabra, Padre, de aprender acerca de lo que tienes para nosotros en este día, Señor. Que hoy tu palabra, Señor, al ser predicada, Rey Eterno, pueda llegar a nuestros corazones y hallar cabida en ellos, Padre. Que podamos guardarla como tesoro preciado, Señor. Que sea tu palabra, Señor, la que nos dirija, la que nos alumbre todos los días de nuestra vida, Señor. Que ella guíe nuestros pasos para no desviarnos, Señor, del camino que quieres que andemos, Señor. Yo te agradezco, Padre, y bendigo tu gran maravilloso nombre, Padre, por la disposición que hay siempre en todos mis hermanos, Señor, de estudiar tu palabra, de congregarse, Rey Eterno, de apartar este día de Shabbat para ti, Señor, para honra y gloria de tu gran y maravilloso nombre, Padre. Te agradezco, te alabo y te bendigo, Señor, y te pido que nos llenes de tu presencia, que nos dé sabiduría, entendimiento, inteligencia, y que hoy podamos aprender un poco más de lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Te agradezco en el nombre y por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Bueno, como les decía, hoy la parashá se divide en dos momentos. Hay dos temas importantes, que es el agua de la roca y la serpiente de bronce. Pero entonces, antes de iniciar, veamos lo que veremos, que son una introducción a estos dos temas y el propósito de esta enseñanza. Como segundo punto estaremos viendo la roca y como tercero y último punto, la serpiente de bronce. Son
quizás pasajes que ya hemos estudiado, que ya hemos revisado en otras ocasiones, son pasajes de los cuales ya hemos hecho comentarios, si bien es cierto en la paracha verso a verso o quizás en la temática, pero en esta ocasión y en este propósito de unir, o de más bien volver a unir, porque ya de fábrica venían unidos, ¿no? El Tanaj y el Brit Hadashah en el pensamiento del Señor y en sus planes ya venían tan compenetrados el uno con el otro que hacen parte del libro que llamamos la Biblia, la palabra de Dios. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ambos apuntan a un mismo propósito. Y hoy, en este estudio de la Torá, vamos a profundizar un poco en los paralelismos que encontramos en el capítulo 20, donde aparece el tema del agua de la roca, y el capítulo 21, verso 4 en adelante, donde habla acerca de la serpiente de bronce. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué estos dos momentos de Israel en el desierto son importantes? ¿Y qué relevancia tiene esta serpiente de bronce y esta agua de la roca? Pues nos adentraremos en una reflexión sobre esta conexión y en particular en el ministerio de Yeshua, el Mesías. Estos pasajes nos revelan la importancia de la fidelidad de Dios, la obediencia y la provisión divina que el Señor tiene preparada para todos aquellos que se acercan confiadamente a Él. En el capítulo 20 veremos cómo el pueblo de Israel, liderado por Moisés y por Aarón, se encuentran en el desierto, están sin agua, están sin el líquido vital, y junto con ello, en una desesperación y murmuración que está levantando el pueblo de Israel en contra de la dirección de Moisés, ¿no? Nos trajiste aquí para matarnos, y si bien es cierto, esa queja resultaba siendo inherente al Eterno, pues la verdad es que Moisés era el líder, el que pasaba por por esta circunstancia de guiar a un pueblo en medio del desierto. Así que él recibe esta instrucción de poder guiar al pueblo de Israel durante esta travesía. Pero en medio de pues las quejas, la murmuración, la desesperación de un pueblo que estaba sin agua, que querían ver digamos que la promesa de Dios cumplida ya inmediatamente de la tierra prometida, pues levantaban estos momentos de efervescencia y calor que en muchas ocasiones, sí, Moisés pues las supo manejar, las tuvo, digamos que con tranquilidad, con cuidado, pero en otras, como en el caso del capítulo 20 de Bemidbar, no fue así, ¿sí? En este momento, Moisés actúa con ira y que seguramente frustración de un pueblo que era bien cabezón, bien rebelde. Y hace algo que el Señor le mandó, y era golpear en la roca. Eso es lo que hace, y desobedece a la instrucción del Señor. Y aunque la roca fluye con agua, el Señor considera la acción de Moisés como incredulidad y por eso lo rechaza y le condena, digamos, a no poder entrar a la tierra prometida. Así que en esta breve introducción les doy un abrebocas de lo que veremos. Y en el capítulo 21 del 4 al 9, donde habla acerca de la serpiente de bronce, encontramos a Israel nuevamente en el Midbar, en el desierto, otra vez murmurando, otra vez quejándose contra Dios y contra Moisés, debido a las dificultades y lo que estaban pasando en el camino. Pero en esta ocasión, como respuesta a su pecado, a su molestia, a la murmuración que estaba levantando, el Señor envía serpientes al pueblo. Estas los pican, muchos se enferman, otros tantos mueren, y viene una gran dificultad para Israel. Sin embargo, Dios propicia o proporciona un medio de salvación, ¿sí? Y le ordena a Moisés que haga una serpiente de bronce, la coloque en un poste, y aquellos que la miraban eran sanados y librados de la mortandad por causa de la picadura de las serpientes. Así que
En estos dos casos hay un común denominador y es un pueblo en el desierto murmurando a causa de su condición, a causa de las circunstancias por las que estaban pasando, no viendo con fe en lo porvenir y en lo que el Señor había prometido a su pueblo, sino limitados por lo que sus sentidos veían, que era desierto y más desierto. No había esa tierra que fluye leche y miel, no había montes que riegan sus valles y que el agua nace de donde la quiera sacar, sino que por el contrario, sequedad, hambruna. Bueno, aunque si bien es cierto, el Señor los alimentaba con maná, nunca les faltó nada, pero digamos que las expectativas de Israel eran completamente diferentes a lo que resultaron viviendo. Y aquí hay algo interesante de notar, porque en la cotidianidad, al momento de anunciar el mensaje del Evangelio, ¿qué es lo que comúnmente se predica para llamar la atención de los oyentes? ¿Qué es lo que normalmente se enseña o se quiere transmitir para captar la atención de aquellos que están oyendo un mensaje que nunca han oído? Por lo general, yo he escuchado, y sé que de esa manera se anuncia el Evangelio. Por ejemplo, tienes un problema, una dificultad, y viene alguien y te predica con todas las buenas intenciones, claro está, pero viene y te dice: no te preocupes porque esa enfermedad puede ser sanada por el Señor si te arrepientes y te vuelves a Él. O no te afanes, el Señor puede librarte de ese problema si te arrepientes y vienes a Él. Y digamos que de alguna manera se publica o se vende el Evangelio como una solución inmediata a tus problemas inmediatos. Nunca se vende el Evangelio como una solución futura a algo futuro, a un problema futuro al cual todos estamos encaminados a llegar, y es la muerte por causa de nuestros pecados, ¿cierto? Si bien es cierto, eso se predica en el mensaje del Evangelio, lo que se anuncia es: tranquilo, no te aflijas más, ven, arrepiéntete, confiesa al Señor y tus problemas se van a acabar. ¿Y qué es lo que pasa? Que en la realidad y en la práctica no sucede tal cual así. Porque luego de la predicación mucha gente se arrepiente, mucha gente confiesa el nombre del Señor, hacen la oración de fe y todo ese tema de cosas, pero su vida sigue con el problema o sigue con la enfermedad. Muchas veces el Señor sana, claro, y lo hace, pero muchas veces no. Y la gran mayoría de los casos no. Siguen habiendo problemas, siguen habiendo dificultades, a veces parece como que se agrandan más, ¿no? Y que resulta al final, pues que la gente empieza a desistir, o empieza a murmurar, o empieza a decir: pero no, eso, mire, a los del mundo les va mejor, ¿no? Como dice el Salmo. ¿Cuál fue el Salmo que se leyó hace 2 días? ¿75? ¿73? ¿El que yo leí? ¿72? ¿Hoy cuál se leyó? Entonces el 73 fue el que yo leí. Bueno, ahí dice, eso es una oración de David, el de 73, diciendo: cuando veo a los injustos y a los impíos como les va de bien, casi tropiezo yo, porque digo, pero porque a ellos les va bien, y yo que me niego, yo que busco hacer la voluntad del Señor, yo que trato de hacer el bien, me va mal. Pero dice: cuando entré al santuario del Señor y entré a su presencia y pude entender sus caminos, me di cuenta de que el fin de los impíos es para destrucción, y que por más de que yo pase pruebas y aflicciones, mi fin no será no será destrucción, no será muerte, no será desolación. Así que hay algo clave que entender, y es: se predica el mensaje del Evangelio queriendo hacer que aquellos que se acercan a Dios vean una opción rápida, como cuando uno tiene un dolor de cabeza y quiere buscar la pastilla que más rápido le quite ese dolor. ¿Sí? Entonces pensamos que venir a la presencia de Dios y al conocimiento de Dios es sanidad inmediata, es solución financiera inmediata, es que los problemas se acaban inmediatamente, y resulta que no es así. En la práctica no es así, porque si vemos, Israel tenía una promesa de libertad,
Tenía una promesa de una tierra buena, de una tierra próspera, abundante, pero no fue lo primero que encontraron al salir de Egipto. Lo primero que encontraron al salir de Egipto fue desierto, hambre, necesidad. ¿Y por qué esto pasa? Pues porque Dios quiere hacernos dependientes de Él. El Señor quiere que nosotros entendamos que el seguirle a Él, que seguir sus caminos no es una varita mágica que de repente te da la solución a todos tus problemas. Escuchaba yo una vez un ejemplo de un predicador que decía con respecto a las a los vuelos, a los viajes ¿en qué? En avión, aunque lo podríamos hacer con barco, igual sirve. Vamos a cambiarlo por derechos de autor. Imagínate que llega alguien y te dice, te vendo este salvavidas. De esos redondos que uno ve en los barcos, ¿cierto? Los redonditos naranja con franjitas, así. Te vendo uno de esos salvavidas. Te lo pones y vas... No, te dice, te lo pones, no me dañe la historia. No, te lo pones y el salvavidas, mejor dicho, vas a entrar al barco y vas a hacer la envidia de todos. Todo el mundo te va a mirar y va a decir, wow, ¿qué es eso tan espectacular? Yo lo quiero tener. Te vas a sentar en tu silla o te vas a recostar en tu cama y vas a tener la mayor comodidad. Cuando te sientes a la mesa a comer en el barco, en el crucero, mejor dicho, todo el mundo te va a envidiar y vas a estar súper cómodo comiendo con ese salvavidas puesto. Y tú dices, pues bueno, lo compro. Listo, y se lo compras. Pero resulta que en la práctica, cuando te subes al barco, la gente te ve y dice, tan ridículo este, que hace con un salvavidas puesto. Sí, de que se nos estuviéramos hundiendo, ni que hemos arrancado y ya está lleno un salvavidas puesto, ¿no? Vas y te acuestas en tu cama y con eso puesto te das cuenta de que es súper incómodo porque pues uno cómo va a dormir con una vaina aquí puesta en la cintura o... ¿Cierto? Complicado. Vas al almuerzo, o a sentarte a la comida y no te puedes ni acercar siquiera a la mesa, te toca comer así estirándote porque el salvavidas ni siquiera te deja sentar bien. La gente en el barco todos te miran como, este tan ridículo, ¿qué le pasa? ¿No? Entonces, luego, de esa manera, es que yo encuentro un paralelismo interesante en cómo se predica el Evangelio. El mensaje del Evangelio de la salvación es ese salvavidas. ¿Cuál fue la expectativa que recibió aquel que lo compró de primeras? Vas a hacer la envidia de todos, eso mejor dicho te va a solucionar los problemas, vas a tener comodidades, vas a tener de todo. Pero en la mera hora cuando lo obtuvo en la práctica, nada de eso fue así. Antes era el hazmerreír de todo el mundo. Este tan ridículo con ese salvavidas. Si la venta hubiese sido, te vendo este salvavidas, tienes que usarlo todo el tiempo. Pero te advierto una cosa, muchos te van a ridiculizar. Muchos van a decir este tan ridículo con ese salvavidas ahí puesto y ni siquiera hemos arrancado. ¿Cierto? Cuando estés en la mesa te va a ser súper incómodo y acostado ni te digo, esa vaina a dormir con eso es imposible. Es muy complicado. Pero si el barco se hunde, tú te vas a salvar. Y los que no lo llevan van a morir. Ahí es donde encuentro una relación, digamos que más acertada a cómo debería enseñarse la palabra de Dios. Y si bien es cierto, las promesas de bendición, de sanidad, de restauración, de provisión, de salir de los problemas, vienen acompañadas, pero no son el todo, porque el fin que me lleva a adquirir un salvavidas es ese, no perder mi vida en un momento en el que podría perderla por causa de mi pecado, de mi maldad, porque la Escritura dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que todos necesitamos de ese salvavidas. Pero hoy en la cristiandad se vende la salvación como una solución inmediata a todos tus problemas que te acabaron. Y la gente entra y se frustra porque no ve eso. Estás pidiendo por un hijo, tranquilo, mira, cree en el Señor y verás que Él puede hacer la obra. Y crees en el Señor y pasan 9 años y no pasó nada. No, pues por poner un ejemplo. O puede pasar toda tu vida y no pasó nada. Y de repente sucedió o no sucedió. Así que aquí esto es lo que quiero que entendamos. El pueblo de Israel, en los dos temas que vamos a ver, el agua de la roca y la serpiente, en el desierto, se encontró en esa situación.
carentes de la expectativa generada al momento de salir de la tierra de Egipto. Van a ser libres. Del Señor que llamó a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, se acordó de ustedes y los quiere rescatar y los va a llevar a la tierra prometida. Y pese a los factores circunstanciales como lo que pasó en Cades Barnea, el mal reporte y los 40 años que tuvieron que pasar, si eso no hubiese pasado, igual había habido un camino, si bien es cierto, de pronto no muy largo, como el de luego del reporte malo de los espías, pero si hubiese habido un camino en el que el pueblo hubiese pasado necesidad. Pues porque es que no bastó llegar al Sinaí, que no es muy lejos en distancia entre Egipto y no hay mucha distancia entre Egipto y el Sinaí, y el pueblo ya estaba diciendo, tenemos sed. O sea, es que acababan de pasar el Mar Rojo, se había cerrado, y ahí tuvieron sed y murmuraron, ¿no? Creo que eran 40 días de Egipto hasta allá, teniendo en cuenta que pues eran muchos ancianos, muchos animales, niños, ¿cierto? Mujeres de pronto embarazadas, o sea, no era fácil. Pero el Señor había pensado, los introduzco allá, breve, fácil. Pero iba a haber una transición, ¿cierto? Un proceso que iba a ser inevitable que sucediese. Que por la rebeldía, pues el Señor se los alargó. Pues porque, pues, oiga, yo los quiero llevar con todo el cariño, con todo el gusto, con todo el afecto, con todo el amor. Pero veo que ustedes no quieren y no me creen, entonces, pues, los voy a dejar aquí 40 años en este desierto. Entonces, así quizás llegó el Evangelio a la vida de nosotros. Quizás en algún momento el mensaje del Evangelio llegó a nosotros predicado de una manera de vas a tener respuesta, solución a tus problemas. Pero no lejos de la realidad, muchos de esos problemas siguieron. Seguramente nuestra vida tuvo un cambio, claro. La manera de ver las cosas, de pronto lo veíamos más positivo. Pensábamos, bueno, el Señor me está tratando. Pero de pronto otros no, ¿cierto? Así que esto es para qué? Para que aprendamos a no vender, si se quiere, el término que estoy usando hoy, no vender falsas expectativas. No porque Dios no pueda hacerlo, insisto en eso, porque Dios es poderoso para hacer todas estas cosas que necesitamos. Pero no vender falsas expectativas y que luego la gente murmure, se desilusione y se aleje de Dios por causa de un mal mensaje. Entonces, cuando transmitamos el mensaje del Evangelio, es mejor decir, esto seguramente no apagará tus problemas de inmediato. Seguramente esto no traerá una solución repentina y rápida como tú la deseas. Pero de algo sí estoy seguro, y es que tu vida no se perderá. De que tu alma no se perderá. De que hallarás gracia delante de la presencia del Señor y llegarás a ser salvo por su misericordia. En el camino habrán pruebas, dificultades, y como dice la Escritura, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor lo librará. Pero ten fe, persevera, mantente firme y el Señor cuidará de ti, porque a los que le amamos todas las cosas nos ayudan para bien. Y bueno, ese es solo como un ejemplo de cómo, en resumidas cuentas, poder anunciar ese mensaje sin vender humo y que la gente luego resulte retrocediendo o apartándose, porque es que me dijeron que esto y nunca pasó. Por eso, como dice el dicho, prefiero golpearte con la verdad que matarte con mentiras. Entonces mucha gente termina muriendo. ¿Por qué? Porque se apartan, reniegan de Dios, murmuran, dicen eso es carreta, eso es mentira, y ya, no quieren nada con Dios. Entonces eso tengámoslo muy, muy, muy presente a la hora de enviar de transmitir el mensaje del Evangelio a los que quieran oír, ¿no? Ahora, vamos si no me quedo aquí en la introducción y no pasamos a los temas. Vamos a avanzar al primer tema y bueno, tengo otras cosas que decir, pero seguro aquí en estos temas se las iré dando. Vamos al primer tema. Yo los dije hace rato. Era una introducción breve
que de breve no tuvo nada, pero ya la hicimos. Ahora el agua de la roca, y la otra es la serpiente de bronce. Vamos a entrar al segundo punto, que es el agua de la roca. El agua de la roca. Acompáñenme al capítulo 20, versículo 1 al 13 del libro de Bemidbar, que dice: Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. ¿Saben por qué se llamaba el desierto de Sin? ¿No? Sin agua, sin pan, sin nada. Sin. ¿Listo? Ya saben, cuando les pregunten, era por eso. No mentiras. 21 en adelante. En el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Un momento en el que la hermana de Moisés, la profetisa que dice la escritura, la que tomó el pandero luego de haber cruzado el Mar Rojo, y se alegró, cantando echó a la mar los carros del faraón, que luego murmuró también en contra de Moisés y la mujer cusita, ¿verdad? Pero que le dio Sara una lepra y luego se arrepintió y bueno, volvió. Bueno, llegó el momento de que muriese ella. Ella era mayor que Moisés, ¿no? Junto con Aarón. Muere ella. ¿Dónde muere ella? En Cades. En Cades, en el desierto de Sin. Y dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y contra Aarón. Contra los líderes. Moisés, digamos que el líder que saca al pueblo de Israel de Egipto, y Aarón, el sumo sacerdote, y digamos que esa conexión directa con el Eterno. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, perdón, no les he puesto las citas bíblicas. Habló el pueblo contra... Permítanme un segundo. Ya, sí, para que no se me olvide. Habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Yahweh. ¿Cuáles hermanos? ¿Dónde están? En Cades. ¿Eso fue dónde? Donde dieron el mal reporte, ¿cierto? Que habían muerto allí. La rebelión de Coré también había pasado ya. Y esto, ellos dicen, nos hubiéramos muerto junto con ellos. ¿Para qué vivir sin agua? ¿Sí? No habían escuchado nunca la canción de Maná que dice, ¿cómo quisiera poder vivir sin agua? Bueno. Entonces, dice, hubiéramos muerto delante de Yahweh. ¿Por qué? Le preguntaron a Moisés, ¿por qué hiciste venir la congregación de Yahweh a este desierto para que nos muramos? Aquí nosotros y nuestras bestias, le dicen a Moisés. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. O sea, lo que tú nos prometiste, eso de que van a ser, eso que les decía ahorita en la relación de la predicación del evangelio, sanidad, provisión, millonarios, casa, carro, beca. No millonarios el equipo porque eso no sería bueno, sino, no mentiras, casa, carro y beca. ¿Eso dónde está? Aquí no hay ni siquiera agua para beber y nuestras bestias y nosotros nos vamos a morir. Nos engañaste. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Yahweh apareció sobre ellos. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón. Fíjate cómo le está hablando el Señor, ¿no? Tengan presente cuál es la instrucción. Reúne a la congregación tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña y a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Yahweh, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora rebeldes, les dijo así. Moisés estaba con signo de exclamación ahí, molesto. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Les preguntó, después de haberles dicho rebeldes, ¿no?
Entonces alzó Moisés su mano, ¿y qué hizo? Y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Entonces, Moisés se molesta, les dice, oigan ahora rebeldes, ¿les voy a hacer salir agua de esta roca? Pues tome, pum, pum, 2 bailados a la roca, y agua salió de la roca. Y la congregación bebió. Las bestias bebieron. O sea, la congregación y las bestias. No las bestias de la congregación, sino la congregación y las bestias. Ténganlo presente ahí. Después, que me dijeron no sé qué, no. Y Yahweh dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, que hay muchos salmos que hablan acerca de las aguas de Meriba, de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Yahweh, y él se santificó entre ellos. En hebreo, rencilla se dice, ¿cómo? Meribá. Y a veces Meribá y a veces Merinobá. A veces viene y viene. Meribá, así se dice rencilla. Hay un salmo que lo cita, ¿no? Como en Meribá, en las aguas de la rencilla. Bueno. Volvamos aquí entonces. ¿Cuál es el meollo del asunto? Murmuración, cansancio, ¿dónde están los higos, las sementeras, el agua, la leche, la miel? ¿Dónde está todo eso? No lo vemos. Nos traíste aquí para matarnos. Moisés va y le dice, Señor, mira lo que estás diciendo. Míralo, decía Moisés así. Y el Señor le dice, de pronto Moisés esperaba otra respuesta, no sé. Uy, este pueblo cabezón, rebelde. Vaya, regáñelos, métanle un palazo a todos así para que aprendan y denles agua. O como en la pasada que fueron las codornices y el Señor le dice, pues se las doy, pero les van a salir hasta por los ojos. O sea, el Señor ahí está molesto y les da eso. En esta ocasión es curioso, porque aunque el pueblo estaba murmurando y estaba diciendo, nos trajiste aquí para matarnos, la respuesta del Señor en el versículo 7 en adelante es, toma la vara, reúne la congregación tu Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará sus aguas, y les sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Fíjate que aquí no dijo, y esa agua se les saldrá hasta por las orejas. No. El Señor dijo, pues si tienen sed, ok, dales. Aquí, ¿cuál fue la reacción errónea? La de Moisés. Porque la instrucción fue, ve y háblale a la peña. Moisés estaba molesto. De pronto frustrado, este pueblo cabezón ahí ya a estas alturas y siguen. Inmamables estos. Insoportables, incansables. Y se para y les dice, oigan, rebeldes, ¿les voy a dar agua de esta peña? Pues tomen, 2 golpes a la roca. Y nos podríamos quedar hablando de eso. Y si bien es cierto, esta fue la consecuencia por la que Dios, o la razón mejor que trajo como consecuencia el que Dios le dijera a Moisés, no vas a entrar a la tierra de Canaán. Fue aquí, en este momento. ¿Por qué? Dice, porque no santificaste mi nombre delante de los hijos de Israel. Eso lo dice luego en Deuteronomio, cuando Moisés le dice al pueblo, yo ya no puedo pasar de aquí. Yo voy a morir aquí. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo, en las aguas de Meriba, en la rencilla, ustedes me provocaron y no santificaron mi nombre en medio del pueblo. Yo les quería dar agua y ustedes me mostraron a mí como un Dios disgustado. Y en ese día el Señor se había levantado con los amores. Así el pueblo estaba cabezón, rebelde, murmurando. Dios se había levantado con ganas de consentirlos. Pero Moisés no. Moisés estaba estresado y golpeó la roca. Un pequeño error le costó a Moisés el no entrar a la tierra de Canaán. Eso pueden revisarlo en la paracha verso a verso y centrarnos un poco más de eso. Pero aquí en el tema hay un punto interesante que quiero tocar. Y es que esta no es la primera ocasión en la que el pueblo tiene sed y pide agua. Además de esto, no es la primera roca involucrada en un tema de tenemos sed, de queremos agua.
Hay otro pasaje donde se menciona un episodio similar, pero con una gran diferencia, y que nos lleva a un paralelismo con Yeshua. Y aquí es donde quiero que nos centremos en este punto de la roca. Vamos a Éxodo 17, versículos 1 en adelante. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partieron del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Yahweh, y acamparon en Refidín. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Situación similar, ¿verdad? El desierto, ¿el mismo será? ¿El lugar el mismo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo se llamaba el otro desierto donde estuvieron? ¿Ah? No. Se llamaba Sin. Y este dice que se llama Sin. ¿Serán el mismo? No. El desierto del capítulo 20, verso 1, que es el desierto de Sin, que se escribe con Z, que en español diría el desierto de Fin. De Fin. Se escribe Samek y una Vav, una Nun Sofit, perdón, disculpa. Y en español sería T-S-I-N, Sin, sí, como si Sin, así, Sin. Y él decía, con una, sí, la Samek, ¿cuál es la Samek? Pero ¿cómo se dibuja la Samek? No, esa no es, perdón, no, entonces no es con Samek, es con Sain. Sadik, la Sain, con la que escribe Sadik, que es TZ, con esa se escribe. Y con una Nun Sofit, así, Sin, o sea, se lee como Sin. Y el desierto de Éxodo 17:1 es Sin, Samek, Bab y Nun Sofit, Sin. ¿Listo? Por eso, del otro desierto llegan a Cades, de este desierto llegan a Refidín. Entonces no están en el mismo sitio. Dos lugares diferentes. Ahora, conforme al mandamiento de Yahweh, acamparon en Refidín y no había agua para beber. Aunque el desierto sonaba similar, no era el mismo lugar, pero sí la misma circunstancia, no había agua. Y altercó el pueblo con Moisés. ¿Qué pasó en el otro capítulo, en el Números 20, que es un poco más adelante en el tiempo? Lo mismo, murmuraron contra Moisés, nos traíste para matar. ¿Qué dice acá? Éxodo: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Cuál es el problema ahí conmigo? ¿Yo qué tengo ahí que ver? ¿Por qué tentáis a Yahweh? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés, de la misma manera que en el otro desierto, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nuestros ganados? La misma respuesta. Entonces clamó Moisés a Yahweh, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Yahweh dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y aquí, bueno, aquí hay un punto interesante, y es que en el desierto de Sin con Sain, le dice: toma la vara también, ¿verdad? Aquí le dice: toma la vara también con la que golpeaste al río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña. Diferencia, le dijo: coge la vara, pero en el caso de Bamidbar, que estamos viendo hoy, de Números, le dijo: háblale. No sé si de pronto Moisés entendió, como me dijo: coge la vara, y ya me había dicho la vez pasada: coge la vara, pues yo voy con todo a darle palo a esa piedra y verá que sale agua, porque esa ya me la sé. Pero la instrucción en Bamidbar fue: toma la vara y háblale a la piedra. Aquí es: toma la vara y golpea la peña. Saldrán de ellas aguas. Y beberá el pueblo. De pronto Moisés se confundió. Dijo, como dice Temi: esto es un déjà vu. ¿Será que toca golpear también la piedra?
y beber al pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Yahweh diciendo: ¿está pues Yahweh entre nosotros o no? Así que Meriba en Sin con Samek y Meriba en Sin, en desierto de Sin con Sain, ¿no? Que son dos desiertos distintos. Uno cerca a Refidín y el otro cerca a Cades, ¿no? Ok. En ambos recibieron, o mejor dicho, las aguas que salieron en ese momento recibieron el nombre de Meribá, que significa rencilla, porque altercaron contra Yahweh, diciendo: ¿será que Dios está con nosotros o no? En los dos lugares. Ahora, ¿qué es lo interesante de estos dos textos? Si bien es cierto, el panorama es similar, la instrucción no es similar. O bueno, tiene ciertos parecidos, lo de la vara, pero el fin de la instrucción fue: en uno golpea la vara y en el otro háblale a la roca. Golpea con la vara y el otro háblale a la roca. ¿Qué relación tiene, mi pregunta hoy, qué relación tiene esto con Yeshua? Dijimos que íbamos a entender esa relación de la roca y de la serpiente, que ahorita vamos allá, con Yeshua. ¿Cuál es la relación de Yeshua aquí, teniendo en cuenta estos dos pasajes que acabamos de ver? Bueno, sí, esos pasajes, sí. Bueno, aquí dicen que de él saldrían aguas vivas y que con Yeshua ha habido rencillas, así como similar como esa queja que ha tenido el pueblo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ustedes nos prometieron sanidad y todo eso, y yo no he visto nada de esas cosas. Y murmura uno contra Dios, porque al final de cuentas resulta él es el que lleva la murmuración. Ahora, que golpearon a la roca y golpearon a la roca y de ahí se le agua. Y con respecto al otro pasaje donde se le habla a la roca y en vez de hablar se le golpea. Bueno, por ahí va el agua al molino, o por ahí viene el agua de la roca. Bueno, aquí quiero que entendamos esta relación que quiero llevar. En estos dos pasajes en particular, donde hay una roca, que si bien es cierto, la escritura en Hebreos, ahorita les doy el pasaje, dice que esa roca era Yeshua. Esa roca que fue con ellos y que les dio de beber. Hay dos momentos de Israel. El primer momento pidieron agua, tenían sed, murmuraron, rencillas, y Dios le dijo a Moisés: golpea la roca. Y si esto lo traspasamos o lo llevamos a la vida de Yeshua, con un pueblo rebelde, con un mundo contumaz, lleno de pecado, de maldad, el Eterno mismo, ¿qué hace? Ordena que sea golpeada la roca. Golpea la roca para que de su interior salga agua viva, para que dé vida a aquellos necesitados, a esos sí, murmuradores, detractores, canzones, lo que quieras, como quieras llamarlos, pero tengo misericordia de ellos. Y la única manera de que haya vida en ellos es que la roca sea golpeada. Yeshua, cuando viene, es golpeado. De hecho, Isaías dice que él fue molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Así que él es la roca que fue golpeada, que fue quebrantada, para que de su interior fluyera agua viva. Hebreos 10, 12 al 14. Y es que el hecho de que la primera roca tuvo que ser golpeada y brotaron aguas es la relación directa entre Yeshua siendo golpeado para darnos vida. ¿Qué dice Hebreos? Porque con una sola ofrenda. ¿Qué le dice el Señor a Moisés? Golpea la roca, ¿qué?
una vez, golpéala. Cosa que en la segunda, Moisés no obedeció a hablarle. ¿Y qué hizo? Golpeó la roca ¿cuántas veces? 2. Bueno, vamos por partes. Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu, porque después... espera, es 12 al 14, perdón. Leí desde el 14 en adelante. Es desde el 12, perdón. Pero el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre ¿cuántos dice? Un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque nuevamente reafirma o recalca el autor de Hebreos, una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que aquí el autor de Hebreos está diciendo, Yeshua fue sacrificado una vez y para siempre, una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados en Yeshua, y ya no tiene que ser quebrantado nuevamente Yeshua, golpeado nuevamente Yeshua, como la roca fue solamente golpeada una vez. Así que entendemos que esta primera roca en el paralelismo que estamos viendo es Yeshua siendo golpeado para dar vida a aquellos que estaban muertos en sus pecados. ¿Cuáles? La murmuración, la queja, la falta de fe, como dice Hebreos, que fue la que los llevó a que no entraran a la tierra prometida. Porque no fue acompañada de fe la palabra que oyeron. Entonces Yeshua es esta primera roca de Éxodo, que es golpeada por mandato de Dios y da vida. Pero luego surge la pregunta y es, ¿por qué en la segunda oportunidad que el pueblo nuevamente vuelve y tiene sed, el Señor ya no le dice a Moisés, golpea la roca, sino que le dice, háblale? Pero ¿qué hace Moisés? Disgustado, la golpea. Esto nos enseña, primero, que desobedecer al Eterno es prácticamente volver a golpear a Yeshua, en el paralelismo que estamos haciendo de la primera roca, por nuestros pecados, para darnos vida. Algo que solo tendría que suceder una vez. Y la consecuencia de hacer esto, de volver a golpear la roca 1 o 2 veces luego de que ya fue golpeada, es lo que el autor de Hebreos en este mismo capítulo 10, pero mucho más adelante en el verso 26 dice, y cito, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, ya la roca no va a ser golpeada otra vez. La roca no va a ser molida otra vez. Yeshua no va a ser sacrificado otra vez por nuestros pecados. Porque luego de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar ¿a quiénes? A los adversarios, a los contradictores, a los que van contrarios a la palabra de Dios. Así que vemos a la segunda roca en Cades con Moisés molesto, golpeándola de nuevo. Ya no por mandato de Dios, sino por frustración y molestia que tuvo Moisés, siendo que el Señor le dice, háblale. ¿Y cómo podríamos entender esto? Ya comprendimos que Yeshua no va a ser sacrificado ni crucificado cada vez que tú y yo quebrantemos sus palabras. Ese sacrificio fue una vez y para siempre. Cuando nosotros reincidimos en el mismo pecado, en la misma desobediencia una y otra vez, es como pretender que Yeshua vuelva nuevamente a morir por nuestros pecados. Y como dice Hebreos, luego de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio, ya no queda más ofrenda por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio. Cuando persistimos en lo mismo, ya lo que viene es atente a las consecuencias. ¿Qué pasó con Moisés? Eso.
Moisés desobedeció a una orden que el Señor le dio. ¿Y qué pasó? No entró a la tierra de Canaán por lo que hizo, por desobedecer al Señor. Así que, familia, démonos cuenta que como esas dos rocas es nuestro Mesías Yeshua. Es la misma roca. En ejemplos prácticos de ese paralelismo. Si bien estaba en lugares diferentes, pero como dice Hebreos, la roca iba con ellos y les proveía de agua. Pues Yeshua vino a proveernos aguas de vida. Juan 4, 7 al 15. ¿Qué dice? Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Yeshua le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Yeshua y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es bien hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Yeshua le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El mismo Yeshua en Juan, o Juan resalta o relata lo que dijo Yeshua con respecto al agua y dice, esa agua que yo proveo es un agua que te quitará la sed para siempre. ¿Y a qué se refería Yeshua con esto? ¿Cuál es la sed mayor que tiene el hombre durante su vida? ¿Cuál es la necesidad mayor que tiene el hombre durante su vida? El no perder su alma. El saciarla con algo que le convenza de que luego de esta vida que tenga y cuando muera, haya algo más que solo lo que se vivió acá. El hombre constantemente está en una necesidad de buscar a un ser supremo, superior, al Creador. Independientemente de lo busque bien o mal, o donde lo busque, o como resulte encontrándolo, el hombre tiene esa necesidad porque todos dentro de nosotros tenemos esa necesidad. Hasta el ateo, cuando trata de negar a Dios, con el simple hecho de tratar de negar a Dios, está afirmando que existe. Porque si yo no creo en algo, pues qué necesidad tengo de estarlo negando si digo que no existe. Pero como estoy tratando de demostrar que no existe, pues afirmo incluso con esa demostración su propia existencia. Ahora, Yeshua dice, yo tengo esa agua viva, y el que la tome no tendrá sed jamás. Pero esa agua viva brotó una vez y para siempre. Toma de esa agua, como dicen Hebreos, vienes al conocimiento de la verdad, y ya no puedes seguir en las mismas, ¿no? Ya no puedes seguir en la rencilla, en el Meribá, en el lugar del quejarte y decir, Dios, pero ¿y dónde entonces? Y entonces para eso fue que me trajiste y esta es la vida que yo me merezco, no, Señor, y dale con eso. Lo que tengas a bien, Señor, para mi vida, está bien, lo acepto, lo amo, lo sigo y voy a vivir de esa manera, porque tus pensamientos son de paz, de bien. Dice la Escritura que el Señor tiene pensamientos buenos para darnos el fin que esperamos. Así que Yeshua es esa fuente de vida que fue golpeada una vez y para siempre. Veamos qué dice Juan ahí mismo, pero en el capítulo 7, versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Yeshua estaba en la fiesta de los tabernáculos y al término de la fiesta, en el último gran día, en el día en el que las aguas corren, donde se hace el festival de las aguas, Yeshua dice, esas aguas que están soltando ahí me representan a mí, yo soy el agua de vida. Vengan y beban. Es esa roca que fue golpeada para que corramos a él y bebamos. Porque si no es así, moriremos. Si no es así, no encontraremos vida al final de este camino. Y por último, primera de Corintios, y el apóstol Pablo nos habla acerca de eso. Bueno, le habla a la comunidad de los Corintios y nosotros aquí de sapos ponemos a leer lo que les dijo. No, mentiras. Dice aquí el apóstol Pablo a los Corintios, y todos bebieron, primera de Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era el Mesías. Así que aquí el apóstol Pablo está diciendo, esa roca que le seguía, esa roca espiritual es el Mesías, y todos bebieron de ella. Dice que cuando Moisés golpeó la roca en Éxodo, dice que todo el pueblo, incluso las bestias de Israel, bebieron. O sea, esa agua no fue limitada para unos cuantos, fue para todos. De la misma manera, cuando Yeshua viene, dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea que no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que Yeshua, al igual que esa agua de vida que salió de la roca en Refidín y en Cádiz, fue dada para todos. Yeshua fue dado para todo el mundo, para todo aquel que se acerque a él, crea en él, en sus palabras, y le siga. Así que aquí encontramos el primer paralelismo en estos pasajes que estamos viendo. La roca es Yeshua, esa roca que da agua viva y que no podemos golpear a nuestro antojo por molestia, por las razones que sea. No, entonces que venga otra vez y haga la obra, ¿no? Ya la hizo una vez y para siempre. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Obedecer. Ven que la instrucción a Moisés fue, háblale, obedece. Y Moisés no, desobedeció. Y trajo graves consecuencias. Por eso en Hebreos dice que luego de haber conocido la verdad, ya no quedan más sacrificios u ofrendas, sino una horrenda expectación de juicio y el borde de ira que ha de devorar a los adversarios. Adversarios contradictores, el que va en contra de la voluntad de la instrucción de Dios. Moisés en ese momento, en Cádiz, en el desierto de Sin, en Bemidbar 20 que estamos viendo, se volvió adversario de Dios, porque fue en contra de su instrucción, de su voluntad. Y a razón de eso el Señor lo castigó. No vas a entrar a la tierra de Canaán. ¿Cumplió el Señor? Sí cumplió. Por eso dice en Hebreos, temamos pues. ¿No? Temamos, porque no sea que habiendo recibido el mensaje, habiendo recibido el evangelio y todo, resultemos siendo reprobados, rechazados por causa de que pensamos que ya con Yeshua lo tenemos todo, no pasa nada. Y no pasa nada, pues mira, Moisés aparentemente lo tenía todo asegurado. Pues uno dice, pues Moisés que se va. Seguramente en esa época alguien pensaría, de todos menos de Moisés, que no entraría a la tierra prometida. Y no entró. No entró. ¿Por qué? Por desobediente y por no santificar el nombre del Señor. Sigamos. Tercer punto. La serpiente de bronce. Y ahora vamos al capítulo 21 del libro de Bemidbar, ahí mismo donde estamos, pero entonces un poquito más adelante. Siguiente capítulo, versículo 4 de Bemidbar 21. ¿Sí? Ahí en el capítulo 20 cierra con la muerte de Aarón, que muere en el monte Or. Ese tampoco entró a la tierra prometida, ¿no?
Números 21, 4 al 9. Dice: Después partieron del monte de Or, que fue donde murió Aarón, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Otra vez, la prueba. No, ¿qué es esto? ¿Y ahora para dónde vamos? ¿Otra vez que nos toca caminar? Se desanimaron. La tierra de Edom, ¿dónde queda? Edom es lo que conocemos como Esaú. Es el sur de Israel. O sea, entre Egipto e Israel está Edom. Bueno, pues partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, o sea, como quien se devuelve, para rodear la tierra de Edom, en vez de pasarla, para darle la vueltica. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto nuevamente? La queja: pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y aquí esto es como cuando la mamá le hace a uno un almuerzo así bien especial, ¿cierto? Y uno se sienta a la mesa y dice: uy, qué fastidio esto, comer esto otra vez. ¿Sí? O, uy, no tengo hambre, y la mamá todo el día dándole ahí uno. Sí, yo sé que para una mamá o para una esposa, lo más gratificante al momento de cocinar es que uno se siente, se lo coma todo, ¿cierto? Y pues le agradezca, obviamente, de que y por lo menos eso estaba muy rico, ¿cierto? Pero lastimosamente a veces, y cuando de pronto no hay mucha provisión y de pronto nos toca como los chinos otra vez somos desagradecidos. Israel llevaba ya tiempo consumiendo maná. Y la queja aquí fue: estamos fastidiados. Ese pancito suyo me fastidié. Pónganse a pensar, uno dice Israel, estos están tan desagradecidos. Pero póngase a pensar usted cuando se sienta a la mesa y le dice a su esposa o a su mamá: uy, esta vaina está toda salada y qué feo. Uy, esta vaina, uy, usted como que si no, como que se le olvidó cocinar, o yo qué sé, o comentarios que uno hace. O simplemente uno hace mala cara de que como otra vez comer esta vuelta. La misma actitud. Uno lo piensa con la mamá y uno dice: uy, sí, como tan feo que uno haga eso con la mamá o con la esposa, ¿cierto? Pues de la misma manera hizo Israel con ese pancito. Lo llamaron, haz de cuenta, ese pancito, qué fastidio. Ese pancito ya me tiene harto. Tiene aburrido ese pancito. ¿No tiene otra cosita que nos dé? Y cuando esto pasa, el Señor pues se molesta. Porque el Señor en su amor se levantaba todas las mañanas al salir el sol y les preparaba el maná y se los mandaba. ¿No? El Señor tiene allá en el cielo unos hornos, los apagó y no los volvió a prender, pues porque el pueblo le sacó la piedra. Pero Él tiene unos hornos allá y una cocina, y Él todos los días se levantaba, amasaba la harina, la metía y hacía el maná. Y se los mandaba así en lluvia. Y llegó un día en el que Israel dijo: qué fastidio, ¿otra vez maná? Entonces Yahweh se molestó y dice: envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Qué hizo el Señor? Hasta me aburridos. Como cuando la mamá le dice: ¿no quiere comerse eso? Pues tenga, y le mete su bailado y le dice: y cuando tenga hambre viene y se lo come porque no hay más. ¿Lo viviste? ¿Lo viviste? ¿Reviviste tu infancia? Bueno, aquí están reviviendo infancia, aquí están llorando, ya están llamando a la mamá: mamá, perdóname, yo me como las verduras y la changua que me sirvas la próxima vez. ¿Sí? Ya están aquí escribiéndole a la mamá y todo, diciéndole que ya no le vuelven a despreciar nada a la mamá, ni a la mujer, que eso nunca se vuelven a sentar a la mesa a criticar la comida, nunca. Ya aquí están todos llamando, mandando mensajes. Mire, suenan los celulares todo el tiempo, allá están ahí. Si te suenan a ti es porque allá estás tu madre y aquí está tu hijo que te está escribiendo. Mentiras. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Perdón. Envió serpientes, verso 6.
Me perdí en la lectura aquí por un momento. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Yahweh y contra ti. Ruega a Yahweh que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Fíjate que interesante ver acá algo. En las dos ocasiones, con el agua de la roca, murmuraron, se quejaron. El Señor les dio el agua. Y alguno de ellos dijo: uy, qué pena, Señor, yo no debía haber dicho eso. No. ¿Por qué? Porque se saciaron de su sed. Porque el Señor les proveyó y ya. Entonces ya satisfechos, pues ya, listo. Nada de, uy, Señor, qué pena contigo. No, ya listo. Pero aquí, por el contrario, hubo murmuración, nos cansamos del pan y el Señor les mandó unas serpientes para que los picaran, se empezaron a morir. Y ahí sí, ay, Señor, perdónanos. Como la mamá cuando le pone brava y ya le mete a uno el riendazo y entonces ahí sí ya. Pero si la mamá se disgusta, pero luego, bueno, le da lo que quiere eso, pues a uno se le olvida y uno no tiene ni siquiera la intención de pedir perdón. Pero cuando viene la reprensión, ahí sí, la reacción es perdóname. Lastimosamente funcionamos así. Sería chévere que uno, pues que se molestara la mamá con uno, y con todo y eso, pues la mamá lo sigue a uno atendiendo, le sigue dando, y uno va y diga: mamá, qué pena, discúlpeme eso, ¿verdad? Pero es solo cuando viene el regaño, el chancletazo, el cuetazo, lo que sea, que ahí sí somos conscientes de que la embarramos y pues porque nos dolió ahora. O sea, el error nos costó. Y como nos duele, entonces ahí sí digo: me arrepiento, perdóname, ayúdame. Bueno, similar esto le pasó a Israel. Nos fastidiamos de tu pancito. Y el Señor les mandó serpientes. Cuando los picaron y empezaron a morir, entonces, ¿qué hizo Israel? Ayúdanos, Señor, perdónanos. Hemos pecado por hablar en contra de Yahweh y en contra tuya. Le dicen a Moisés: ruega a Yahweh que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Yahweh dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ese es el relato de la serpiente de bronce. Y en este pasaje, como en el anterior, vamos a ver, primero que todo, cómo por causa de la rebelión de Israel, el Eterno envía serpientes que los muerden. Muchos del pueblo mueren por causa de esto, pero al igual que en Meriba, al igual que en Cades, en Refidim, el Señor provee de un medio para que reciban sanidad. ¿Cuál es ese medio aquí? La serpiente de bronce. Ellos murmuraron, el Señor los reprendió, pero como dice la Escritura, su furor no dura para siempre. Su molestia no dura para siempre. Y el Señor, luego de que empiezan a morir, les dice a Moisés: levántate una serpiente de bronce, ponla en un asta, y el que la mire va a ser sano. Eso se llama misericordia de Dios. Que la miraran los que estuvieran picados o mordidos y serían sanados. Ya no morirían. Y aquí surge un punto interesante, ¿no? Que ya lo hemos discutido en otras ocasiones y solo lo toco por un segundo. El tema de botear las imágenes y cosas semejantes, no sé qué. Y es curioso aquí porque el Señor mismo le mandó a hacer una serpiente de bronce y, si bien es cierto, no tenían ni que adorarla ni nada, simplemente tenían que mirarla. Pero sí había algo en eso, y es la instrucción de mirar aquella imagen de serpiente en un asta. Y ahí, digamos que choca un poquito el tema con respecto al no tener esa imagen. Pero si entendemos que esto era, como dice la Escritura, Yeshua acerca de él: de mí escribió Moisés. Moisés habló de mí. Pues aquí podemos ver que Moisés habló de Yeshua
aquí, en esto, en la serpiente de bronce. Y la pregunta es, ¿cómo Moisés escribió de Yeshua aquí en la serpiente de bronce? ¿Cómo podemos hallar aquí a Yeshua? ¿Y cuál es la relación de Yeshua con la serpiente de bronce? ¿Qué creen? Todos pecamos, fuimos apartados de la gloria de Dios, pero puso un sacrificio perfecto. Ok. Y el que mira a Yeshua será salvo. Sí, bueno, eso es realidad. ¿Qué más relación hay aquí? Un poco más profunda. O sea, no quiero decir que eso no sea profundo, pero digamos, ondeando, ¿cómo se dice? ¿Ondando? Profundizando. Más allá. Ahondando creo que se dice. Del verbo ahondar. Yo ahondo, tú ahondas. Que Yeshua puede ser la salvación como nuestro juicio. Ok, aquí dice, si le servimos, seremos salvos. Si decidimos andar en nuestros propios caminos, nos picará como una serpiente y nos morimos. Bueno, pero más allá. ¿Éramos dignos de muerte? Pero en Yeshua tenemos vida eterna. Ok, sí, pero ¿y más allá? ¿Qué hay más allá? ¿Qué relación hay directa entre Yeshua y esa serpiente? ¿Ah? ¿Las dos venidas? ¿Por qué las dos venidas? No. No, es fácil, es sencillo. De hecho, lo deben saber ustedes, pero de pronto no lo tienen ahorita presentes. Se los va a ¿Ah? Un pasaje lo dice, sí, pero ¿y qué dice? ¿Cuál es la relación? O sea, ¿cuál sería el punto ahí neurálgico del asunto? Sí. Listo. Sí. Ok. Aquí me dicen la relación citando lo que vamos a ver, Juan 3, 14 al 15. Eso ya lo vamos a ver. Lo que dice aquí Eduardo es totalmente cierto de toda cierta edad, ¿no? Yeshua fue levantado haciéndose hombre como nosotros, una serpiente igual a la que los picaba, ¿verdad? ¿Pero para qué? Para que lo mirasen a él, porque no creyendo, digamos, que en Dios, ahora fue necesario enviar al Mesías Yeshua para salvación. Y todo eso que dijeron está acertado. Pero hay una relación que se estrecha aún más en esto. Y es por qué. Leamos primero Juan y después les digo. Juan 3, 14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué representa la serpiente? Las serpientes del desierto, ¿qué representan? No, ¿qué representan las serpientes que fueron enviadas a los hijos de Israel en el desierto? ¿El castigo por qué? Por su pecado. ¿Y qué le manda el Señor a hacer a Moisés? Una serpiente similar a la que los picaba, que los reprendía por su pecado, pero que ahora al mirarla les sanaría. ¿Cuál es la relación con Yeshua? No se me entran allá. No, miren, la relación es súper cercana y la saben. Si las serpientes representan el pecado por causa de su... Es la del Génesis. Si la serpiente representa el pecado y la reprensión a ese pecado, pero que viendo una serpiente en un masta igualita a la que los picaba, ya no morían sino que vivían, pues Yeshua se hizo hombre en semejanza de nosotros, ¿verdad? No pecó, pero llevó en sí nuestro pecado. Así que en ese orden de ideas, Yeshua se hizo como las serpientes que los picaban para matarlos, pero ahora él en sí mismo
se hizo pecado para que ya no muriésemos por nuestras transgresiones, sino que viviésemos por causa de su ofrenda, por causa de su sacrificio, porque Él se hizo pecado. Por eso es interesante ver que Moisés, el Señor le dice a Moisés, levanta un oso o levanta un águila. Sería como más, la serpiente los pica, pero el águila los salva. No. De pronto nosotros hubiéramos sido más ingeniosos, diría uno. ¿Cierto? Yo hubiera metido un poquito más de ingenio, Señor, pero ¿qué pasó ahí con una serpiente y la misma serpiente? Pues porque el Señor quería mostrar que ese Yeshua se hizo pecado, llevó la consecuencia, porque las serpientes eran la consecuencia de la murmuración y del pecado, que trajo muerte. Yeshua se hizo esa consecuencia, se hizo esa serpiente en ese orden de ideas, y fue levantada, y él de la misma manera fue puesto en un madero. Aquí le dice pon la serpiente en un palo, en una asta, para que la vean. Yeshua fue levantado en un madero. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea, para que lo vea, hecho pecado, porque cuando él está en el madero, se hizo pecado. Y llevó nuestras iniquidades y nuestras faltas. Para que viéndolo a él, tengamos vida y ya no muramos por causa de nuestra desobediencia, por causa de nuestra maldad. Así que la relación entre Yeshua y la serpiente de bronce es esa. Él mismo se hizo pecado. 2 Corintios 5, 21, dice Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ven? Nosotros deberíamos haber llevado la reprensión, pero él se hizo ese pecado. Y en él llevó la reprensión de nuestras culpas, para que fuésemos nosotros hechos justicia de Dios, mientras que él fue hecho pecado. Por eso era necesario que fuese una serpiente y no un águila, porque así el pueblo entendería que esas serpientes que los picaban era la razón de su pecado, y que ahora había uno que se hizo pecado, o que en representación de esa serpiente de bronce se hacía pecado, para que ese pueblo no muriese por causa de su propia desobediencia. Entonces, ahí es donde encontramos la relación cuando Yeshua dice, porque Moisés habló de mí. Ahora sí es entendible ver que Moisés escribió de Yeshua, incluso ahí en la serpiente. Es levantado el Hijo del Hombre para que al mirarlo haya vida en aquellos que ya estábamos perdidos. Juan 12:32 nos dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y Yeshua aquí se refiere a ese momento que tiene que va a tener en la crucifixión, en su muerte, para darnos a entender que de la misma manera, así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto a la vista de todos para sanar a los israelitas su propia exaltación, el ser mostrado Yeshua en la cruz atraería a las personas hacia él para darles salvación y sanidad espiritual. O no vemos al centurión, hay un centurión que pasa y dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Incluso un romano reconoció en ese sacrificio que ese que estaba muriendo allí era el Hijo de Dios. Fue reconocido como Yeshua, el Señor del mundo, el Señor de su pueblo, que es lo que Pablo quiere recalcar. Y ahora que estamos estudiando la carta a los Filipenses, pues ahí el apóstol Pablo quiere profundizar en eso, en decir Yeshua es el Señor, porque hizo esto por amor a nosotros sin tener lo que hacer. Se hizo pecado y nos dio vida cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Gálatas 3, 13 al 14 dice lo siguiente: el Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, ¿qué está escrito? Maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en el Mesías Yeshua, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles,
a fin de que por la fe recibiremos la promesa del Espíritu. Así que Pablo aquí a los Gálatas les está diciendo, Yeshua nos redimió. ¿Qué es redimir? Nos salvó. Él pagó la deuda que teníamos con la ley. ¿Cuál era la deuda que teníamos con la ley? Pues pecamos, morimos. Esa es la deuda, la consecuencia de quebrantar la ley. Y Él se hizo por nosotros maldición, porque está escrito, dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que como esa serpiente de bronce fue levantada, hecha maldición porque pues representaba la maldición que había recibido el pueblo de Israel por causa de su desobediencia, pues fue en esa misma que recibió Israel sanidad, salvación. Y por último, veamos Romanos 5:8. Mas Elohim muestra su amor para con nosotros en que siendo aún que pecadores, el Mesías murió por nosotros. Siendo como aún pecadores, el Mesías murió por todos nosotros. Así que entendamos, familia, que todas estas comparativas que hay, todas estas sombras de lo que hay en el Tanaj con respecto a Yeshua, solo nos llevan a una cosa, y es a entender que la obra redentora del Señor ha estado desde el principio, desde siempre, con el agua de la roca, con la serpiente de bronce. Aquí llegamos al punto donde el apóstol Pablo dice en Romanos, siendo nosotros aún pecadores, porque no fue cuando ya nos habíamos arreglado, cuando ya estábamos muy santicos que el Señor envió a su Hijo para morir por nosotros. Fue que siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. O sea, mientras que las serpientes aún lo seguían picando, porque no dice que levantó la serpiente y ya las otras se fueron. Dice que la levantó, pero las otras seguían ahí. La diferencia es que era que cuando eran mordidos por la serpiente, ellos miraban a la serpiente de bronce y eran sanados. Y aquí hay otro paralelismo que no me había fijado y que me acabo de dar cuenta, y es que hoy Yeshua lo tenemos crucificado por causa de nuestros pecados. Él hoy en día lleva nuestras rebeliones, pero aún sigue habiendo esas serpientes ahí moviéndose, queriéndonos picar para matarnos. ¿Qué se llama eso? ¿Qué? Pecado. La concupiscencia, el Yetzer Hará. Pero si miramos a nuestro Mesías, si tenemos fe en Él, si creemos en sus palabras, si permanecemos en sus palabras, como Él dijo, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, vivirán. Si toman de esta agua, no tendrán sed jamás. Aunque el mundo nos rodea y está aún lleno de concupiscencia, nosotros en nuestra carne seguimos luchando en nuestro pecado, o con nuestro pecado mejor aún, para evitarlo, para no caer en él. Pues tenemos la esperanza de que aún podemos mirar, arrepentirnos, volvernos de todo nuestro corazón, y va a haber salvación, va a haber sanidad. Así que, aunque Israel fue una nación difícil, el Eterno siempre proveyó, y eso fue un común denominador en ambos. El Eterno proveyó de lo que necesitaban para mostrar su misericordia y su amor, y no solo con Israel, sino con toda la humanidad. Así que, como esta, hay muchas relaciones que nos llevan a entender que el Dios del Tanaj, que el Dios del Antiguo Testamento, como se le llama muchas veces, es el mismo que hoy habita entre nosotros, el mismo que habita en nuestros corazones, y que lo que Él ha mandado que hagamos sigue siendo vigente y muy relevante para mantener nuestra relación con Él. No nos apartemos ni a derecha ni a izquierda de sus palabras, permanezcamos en sus palabras. Y como dijo nuestro Mesías Yeshua, dijo a los que habían creído en Él, les dijo, si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos, que el Eterno les bendiga.